Muy buenos días. Hoy voy a iniciar este video para explicarles cómo cuantificamos la magnitud. Si recordamos, hay una diferencia muy importante entre magnitud e intensidad, ¿sí? Mientras la magnitud es una medida proporcional a la energía liberada de un sismo, la intensidad es una medida más de la percepción y de los efectos en la población. Entonces, mientras la magnitud es una constante que no depende de cómo la perciben las personas o las ciudades, la intensidad sí depende mucho de cómo es esa percepción. Vamos a dar algunos repasos conceptuales. Entonces recordemos que el tamaño de un sismo se mide en unidades de magnitud. Estas unidades van de 1 a 10, siendo 10 el máximo teórico. No puede haber sismos mayores que 10. El mayor sismo registrado hasta el momento ocurrió en 1960 en Chile y tuvo una magnitud de 9.5. ¿Cómo se obtiene la magnitud? Se obtiene a partir de los registros de los sismos, o sea, de los sismogramas. La primera escala de magnitud fue propuesta por Charles Richter en la década de los 30, con ayuda de un compañero llamado Benno Gutenberg, a quien no le dan el suficiente crédito. La primera escala, entonces, fue propuesta por este par de personajes en la década de los 30. Esta escala ya no se encuentra en uso, es obsoleta y es un error que todavía se propaga comúnmente en medios de comunicación. Decir que el sismo fue de magnitud, no sé, 7 punto algo en la escala de Richter, eso es un error conceptual, físico y temporal. Les voy a explicar por qué. Esta escala fue propuesta para sismos que ocurrían en California y que eran medidos con unos equipos que se llamaban Wood-Anderson. Estos equipos, obviamente hace casi 90 años, ya no existen, ya no se usan, y les digo, medían sismos específicamente para la región de California. La región de California tiene una sismicidad muy característica, transcurrente. Entonces, esta escala no es extrapolable a otras regiones y no es extrapolable si los equipos que se utilizaban no eran equipos Wood-Anderson, ¿sí? Fue propuesta para una zona específica y más adelante se desarrollaron escalas similares, o sea, con la misma metodología, pero adecuadas a cada región, y se desarrollaron maneras de simular esos equipos Wood-Anderson que se pareciera la respuesta instrumental a estos equipos, pero estas escalas ya no se conocían como escala de Richter. Estas escalas, que son, digamos, hijas de la escala de Richter, se conocen como escalas de magnitud local. Entonces, esta escala de Richter resultó ser, pues era empírica, resultó ser práctica y eficiente y fácil de emplear, pero entonces fue adaptada, ¿sí? para muchas otras regiones del mundo, pues porque los sismos no eran iguales, las condiciones de atenuación no eran iguales y los equipos no eran iguales. Ya no se conocía como escala de Richter, sino como escala de magnitud local. ¿En qué se basaba esta escala? Esta escala se basaba en la medición de la traza mayor de un sismograma. Si recordamos, en un sismograma podemos identificar el arribo de las ondas P y el arribo de las ondas S y podemos medir la rayita más larga, la traza más larga, ¿sí? La amplitud máxima. A partir de esta amplitud máxima y de esta diferencia, si recordamos, esta diferencia es proporcional a qué tan lejos estuvo el sismo. Mientras más separadas están las ondas P y las ondas S, más lejos fue el sismo. Hicimos un ejercicio al respecto. Entonces, basado en estos dos parámetros, podían asignarle un número del 1 al 10 a el tamaño del sismo. Utilizaban muchos sismogramas, calculaban muchas magnitudes y hacían un promedio. Estas escalas, la escala de Richter y la escala de magnitud local, que es como una hija de la escala de Richter,
resultaron ser muy prácticas, fueron usadas por décadas, pero tienen una gran desventaja, ¿sí? Estas escalas se saturan. Muy bien. Las desventajas entonces de estas escalas es que primero deben ser calibradas para cada región. Yo no puedo llevarme una de estas escalas de un sitio a otro sin hacerle modificaciones, porque cada sismo en cada región es diferente y se atenúa de manera diferente. O sea, la diferencia entre los arribos de onda P y S, que me reflejan una distancia aproximada, debe ser calibrada muy específicamente para cada región. Y la principal desventaja es que se satura. ¿Qué quiere decir? Cuando los sismos son pequeñitos o medianitos, por debajo de 6.5, digamos que va creciendo de manera adecuada, o sea, exponencialmente adecuada. Pero cuando los sismos son grandes, mayores de 6.5, aunque el sismo siga creciendo de manera logarítmica, el número que me va a reflejar esta metodología ya no va a ser suficiente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo un sismo que debería ser energéticamente un 8, esta escala me va a referir a un 7, a un 7.2, o sea, está subvalorando la liberación real de energía del sismo después de 6 o 6.5. Esto presenta un problema muy importante porque entonces no estamos cuantificando de manera precisa el tamaño de los sismos mayores, que son los más destructivos. Resulta muy útil para sismos medianos y sismos pequeños, es una escala práctica, es una escala fácil de emplear, pero para sismos grandes ya no es realista y no se debe usar. Entonces, cuando oigan en medios que hubo un sismo de 7.5 en escala de Richter, ahí es doble play, o sea, doble error. 1, la escala de Richter ya no se usa. 2, la escala de Richter no se puede usar para sismos mayores de 6 o 6.5 máximo, pero jamás para sismos mayores de ahí, ¿sí? Muy bien. Actualmente, digamos que no hijos, pero sobrinos de la escala de Richter, se desarrollaron muchas otras escalas. Algunas medían la máxima traza de las ondas P, otras la máxima traza de las ondas S, otras la máxima traza de las ondas superficiales, otras la duración del sismo, o sea, desde el arribo de la onda P hasta que se terminaba toda la actividad, otras desde el decaimiento de la onda S hasta que se terminaba la actividad. O sea, se desarrollaron muchas escalas para tratar de cuantificar el tamaño de los sismos a partir de la escala de Richter, pero seguíamos con el problema de poder cuantificar el tamaño de los sismos grandes. No fue sino hasta la década de los 70 que se empezó a formular otra escala que pudiera medir eficientemente la energía liberada por los sismos, y no fue sino hasta finales de esa década, hasta el 79, que se comenzó a usar la escala de magnitud del momento, que es la escala que actualmente está en uso. ¿Sí? Esta escala está basada en el momento sísmico, por eso se llama escala de magnitud de momento, del momento sísmico. El momento sísmico es una cantidad física relacionada con la energía liberada que generó este terremoto. Y este momento sísmico es el producto de 3 parámetros. El primero es mu, que es el módulo de rigidez, que es la fuerza requerida para que estos esfuerzos internos que se presentan en el área de falla ya no soporten más y se produzca la falla del material, o sea, que ya se rompa, digamos, ese equilibrio estático y se genere un movimiento. La A es el área del área que se rompe y la D es el desplazamiento final de la ruptura. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que esta fue mi sismo, ¿sí? Tengo 2 bloques que se desplazaron relativamente entre sí, uno se movió hacia un lado y el otro se movió hacia el otro. Mi área de ruptura viene siendo esta superficie de contacto entre
los dos terrenos, digamos, que se desplazaron relativamente entre sí. El área es esa área de contacto que se rompió. Y mi D es este desplazamiento que tenemos aquí, que es como la deformación final lineal que puede ser medida en términos de longitud. Muy bien. Otra manera de medir el momento sísmico, no crean pues que en todos los sismos, sobre todo los que se encuentran a 150 kilómetros de profundidad, pues no hay manera de ir a medir el área de ruptura ni de ir a medir el desplazamiento, ¿sí? Pero se han encontrado que a partir de los sismogramas digitales, o sea, de su recopilación digital, se pueden hacer ciertos procedimientos matemáticos de los cuales se pueden calcular espectros, espectros de Fourier y otro tipo de aplicaciones matemáticas avanzadas, y podemos encontrar el momento sísmico a partir de los sismogramas sin tener que hacer estas mediciones directamente. Entonces, aunque conceptualmente el momento sísmico es una cuantificación del área por el desplazamiento, por el módulo de rigidez, hay maneras matemáticas y físicas de encontrar este momento sísmico a partir de los sismogramas, ¿sí? Aplicando procedimientos matemáticos, digamos, y computacionales más avanzados. Y para encontrar la magnitud tenemos la siguiente relación. Tengo que mi magnitud en escala de magnitud de momento va a ser igual a 2/3 del logaritmo en base 10 de mi momento sísmico, que puede estar expresada en unidades de newtons por metro, menos 9.1, o 2/3 del logaritmo de mi momento sísmico, si está expresado en dinas por centímetro, menos 16.1. Ambas son completamente equivalentes. La diferencia radica en las unidades que estemos metiendo en la ecuación para poder calcularla. Entonces, si mi momento sísmico acá está en newtons por metro, estas unidades en el numerador se me van a cancelar con las del denominador y voy a obtener que el logaritmo de ese momento va a ser un número adimensional. Entonces toda la ecuación se convierte en una expresión adimensional que va a ser un número del 1 al 10. ¿Sí? Igual, si ingresamos el momento sísmico en unidades de dinas por centímetro, pues se me van a cancelar las unidades y voy a tener similarmente una expresión adimensional. A continuación voy a hacer algunos ejercicios numéricos basados en estas ecuaciones que les acabo de proponer para poder dar por concluido esta clase y este tema. Muy bien, tenemos el siguiente problema. Me están dando directamente los parámetros mu, a y d para calcular el momento sísmico y me están pidiendo calcularlo en dos unidades diferentes y calcular la magnitud de momento. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el momento sísmico no es una medición empírica, quiere decir que las unidades físicas sí son consecuentes, por lo tanto tengo que ser muy cuidadosa con las unidades. Y para hacer esto tengo que recordar muy bien en qué unidades está expresada toda esta operación. Entonces tengo que un pascal es igual a un newton por metro cuadrado. Tengo que un newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y si recordamos los sufijos, 1000 es kilo, 1.000.000 es mega y 1000 millones es giga. Entonces esto es 10 a la 3, esto es 10 a la 6 y esto es 10 a la 9. Muy bien. Entonces mi momento sísmico va a ser el producto de mu, que es 35 gigapascales, pero giga es 10 a la 9 pascales. Pascales es newton por metro cuadrado, ¿sí?
Lo tengo que multiplicar por el área, pero el área está en kilómetros cuadrados, perdón acá, y yo no puedo mezclar kilómetros cuadrados con metros cuadrados, así que voy a poner mis 200 kilómetros cuadrados, pero voy a hacer aquí la conversión. Un kilómetro son 1000 metros y un kilómetro cuadrado son 1000 metros cuadrados, para yo poder así cancelar esta unidad y que se me vaya con esta. Muy bien. Y finalmente voy a multiplicar por el desplazamiento, que si está en metros son 25 metros. Si realizo esta operación voy a obtener un número gigantesco. Así son las medidas de los momentos sísmicos. Esto me da 1.75 por 10 a la 20 newtons por metro. Si ven estas unidades, son unidades de momento, fuerza por distancia, ¿sí? Por eso se llama momento sísmico, es un momento. Muy bien. Quiero que si tienen dudas en esta parte de cambios de unidades, recuerden que los cambios de unidades que no son lineales, o sea que la unidad está elevada a un número diferente a 1, en estos cambios no se puede usar la regla de 3. Se necesita usar un procedimiento como el que estoy usando acá, donde eleven adecuadamente estas unidades para no incurrir en errores. Si llegaran a necesitar, les puedo dar el link de un video en el que explico cómo se hacen estos cambios de unidades que no son lineales, pero por favor tengan mucho cuidado porque la regla de 3 no funciona para hacer cambios de unidades que están elevados al cuadrado, al cubo o a otras expresiones. ¿Listo? Muy bien. Ya teniendo el momento sísmico, ya puedo ir a calcular mi magnitud. Pero primero me están pidiendo mi momento sísmico en otra unidad, en dinas por centímetro. Entonces tengo que, si mi magnitud es 1.70, mi momento, perdón, 1.75 por 10 a la 20 newtons por metro, vamos a cambiar, conociendo que un newton es igual a 10 a las 5 dinas, entonces puedo hacer el cambio de un newton 10 a las 5 dinas y multiplico un metro por 100 centímetros. Fíjense que tengo que jugar muy bien con los numeradores y los denominadores para que las unidades se me cancelen. Este metros que está arriba se me cancela con este metros que está abajo, este newton se me cancela con este newton, y las unidades que sobreviven son esta y esta, son las que estoy buscando. Dina por centímetro, entonces mi equivalencia viene siendo 1.75 por 10 a la 27 dinas por centímetro. Ya tengo mi momento sísmico expresado en ambas unidades que me están pidiendo. Ahora sí puedo ir a hallar mi momento, mi magnitud, perdón. Acá tengo mi expresión. Vamos a insertar el resultado que acabamos de hallar en esta ecuación. Fíjense que en este momento, al meter el momento sísmico en unidades de newton por metro, se me cancela con esta unidad que tengo en el denominador y ya voy a tener una expresión que es adimensional. Muy bien. Si desarrollo este logaritmo y luego la resta, primero el logaritmo y luego la resta, como está expresado, obtengo al final que la magnitud de este sismo en escala de magnitud de momento es de 7.43. En escala de magnitud de momento. Jamás, jamás de los jamases, por favor, vuelvan a utilizar escala de Richter. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Este caso me están pidiendo, no me están pidiendo ni el momento ni la magnitud, me están pidiendo el módulo de rigidez. Ya se conoce la magnitud, entonces es un problema inverso que tenemos que resolver como de adelante para atrás. Y podemos ver además que las unidades no son consecuentes, entonces tenemos que hacer ciertos cambios de unidades. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner todo en unidades consecuentes. Tengo que 100 pies, vamos a hacer el cambio de un metro, son 3.2808 pies, voy a verificar si 3.2808 pies.
Aquí puedo cancelar pies en el numerador con pies en el denominador y puedo obtener que son 30.48 metros. Lo segundo que voy a cambiar es mi área. Tengo 800 kilómetros cuadrados. Para cambiar unidades que están elevadas a un número diferente a 1, como en el caso de los pies, voy a poner mi igualdad: 1 kilómetro es igual a 1000 metros, pero voy a elevar toda la expresión, tanto unidad como número, para poder obtener unidades consecuentes. Entonces, haciendo esto, yo puedo eliminar los kilómetros cuadrados con este kilómetro que también se elevó al cuadrado y obtengo entonces que mis 800 kilómetros cuadrados me dan 8 por 10 a la 8 metros cuadrados. ¿Sí? Muy bien. Teniendo la expresión de la magnitud y teniendo ya el resultado de cuánto me da mi magnitud, puedo despejar el momento sísmico, ¿sí? Si realizamos el despeje, lo primero que tengo que hacer es pasar este 2/3 hacia el otro lado. O sea, primero multiplico el 7.8 por 3, luego lo divido por 2, obtengo este 11.7 y a este le voy a sumar este 9.1. Y al final, para despejar un logaritmo, tengo que elevar 10 hacia el resultado que ya obtuve para poder obtener el momento sísmico. Ya con el momento sísmico obtenido, ya puedo ir a mi primera ecuación. Momento sísmico es igual a mu por A por D, y despejar el módulo de rigidez, que sería mu. Tengo aquí la siguiente expresión de la que tengo que despejar mu y obtengo que, realizando las respectivas divisiones, tengo que mi módulo de rigidez es 25.88 por 10 a la 9 pascales, o lo que es igual 25.88 gigapascales. Y con esto obtengo el resultado que me están pidiendo. Voy a dejar hasta acá. Espero poder realizar más ejercicios o resolver dudas durante las horas de clase. Muchas gracias, muchachos.